Podemos tener necesidad. Podemos tener un llamado. Como dijo la hermana, Cristo me llamó. Cristo me llamó por necesidad. Pero si no estamos por agradecimiento, de nada sirve que estés acá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo más importante de todo, el Señor dijo, escucha esto, dice, sed agradecidos en todo porque esta es la voluntad de Dios, en que seamos agradecidos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos por agradecimiento. ¿Aló? Venimos por agradecimiento. Cuando predicamos, predicamos por agradecimiento. No solamente por un llamado. Cuando cantamos, cantamos por agradecimiento, por gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Cuando servimos, servimos por agradecimiento. Nada de lo que hagamos en nuestras vidas que no sea por agradecimiento a Él, lo estás haciendo de verdad. Todo lo que hacemos, lo hacemos por agradecimiento. Agradecido estoy con Dios porque me llamó a predicar. Gracias, Señor. Agradecido estoy con Dios porque solamente me llamó a la iglesia a sentarme y escuchar su palabra. Agradecido estoy con Dios porque me llamó a cantar. Agradecido estoy con Dios porque me llamó a tocar el piano o la guitarra o cualquier instrumento que sea. ¿Cuántos dicen amén? Agradecido estoy con Dios porque solamente me llamó a servir en el audio, en los videos, en lo que hacen nuestros hermanos. Agradecido estoy con Dios porque me llamó a ayudar al pastor, a hablar, a leer la palabra. Agradecimiento. Amén. Es el punto. Agradecimiento. Hay una historia en la Biblia donde dice que venían 10 leprosos y entre los 10 había un samaritano. Jesús le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aquellos 10 iban, y entre que iban dice que se dieron cuenta que estaban sanados, y uno solo de ellos regresó. Y regresó a darle gracias a Dios. Dice, no vino uno, sino solamente este extranjero, samaritano, extranjero, a glorificarle y a darle gracias a Dios. Y él le dijo, anda, ve, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Es agradecimiento. Las cosas que hacemos por el Señor, las hacemos por agradecimiento. Estoy agradecido con el Señor porque me salvó. Estoy agradecido con el Señor porque me llamó a predicar. Estoy agradecido con el Señor porque me llamó a hacer lo que sea dentro del cuerpo de Cristo, porque no es fuera, dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar por ahí. Todo lo que hacemos en el Señor lo hacemos por agradecimiento. Y escuchen esto, todo lo que hacemos dentro de Cristo puede afectar tanto el cuerpo como afectarlo positivamente, afectarlo negativa o positivamente. ¿Estamos acá? Entonces vamos a ver hoy, vamos a empezar con una historia de una mujer, Marcos, capítulo 14, vamos todos ahí. Yo voy a leer esta parte, Marisa, Marcos, capítulo 14, vamos a empezar en el versículo 3. ¿Estamos todos ahí? ¿Me dicen amén? Versículo 3, dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. Dice, ¿qué más dice? Y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume que dice, de nardo, puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha, ¿qué dice? Anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ahora dice, de cierto os digo que a donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para la memoria de ella. Escuchen esto. Eso que sucedió en ese entonces, escuchen esto.
¿A quién sirvió? ¿A qué propósito sirvió lo que esta mujer hizo? Sirvió al propósito de servir a Cristo. Él mismo lo dijo. Ella se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces, Jesús dice, donde quiera que se predique de este evangelio de ella, donde quiera, en todo el mundo, de ella se recordará por lo que simplemente ha hecho. Lo que ella hizo, se lo hizo a Jesús. No se lo hizo a más nadie, se lo hizo a Jesús. Y Jesús estuvo agradecido con ella. ¿Por qué? Porque dice que se anticipó para preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿A dónde vamos a llegar con esto? ¿A dónde el Señor quiere que lleguemos con esto? Todo lo que nosotros hacemos dentro del cuerpo de Cristo sirve a Cristo. Nuestras actitudes, sean buenas o sean malas, puede afectar bien el cuerpo de Cristo o puede afectar para mal el cuerpo de Cristo. ¿Estamos acá? Entonces, esta mujer, lo que ella hizo un bien al cuerpo de Cristo, hizo un bien al servicio del cuerpo de Cristo. Ahora, aquí Marcos no, el Evangelio de Marcos, o Marcos cuando escribe, él no especifica bien los detalles de lo que sucedió. Vamos al libro de Lucas. Entonces, entendiendo el cuerpo de Cristo, escucha esto, entendiendo el cuerpo de Cristo como la iglesia. ¿Cuántos saben que el cuerpo de Cristo es la iglesia? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, lo que tú y yo hacemos dentro del cuerpo de Cristo o bien puede afectarlo o bien puede beneficiar el cuerpo de Cristo. Y yo no creo, escucha esto, que ninguno de nosotros, siendo llamados al cuerpo de Cristo, querramos afectar el cuerpo de Cristo. ¿O cuántos quieren afectar el cuerpo de Cristo? Yo creo que ninguno quiere afectar el cuerpo de Cristo. Ninguno de nosotros quiere afectar el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, nuestras actitudes, nuestras acciones pueden bien o hacerle un bien al cuerpo de Cristo o pueden bien hacerle un mal al cuerpo de Cristo. Vamos a Lucas capítulo 8, Marixa, versículo 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Vamos a ver algo, quiero que vayan entendiendo, porque ahora te voy a explicar algo ahí que a la luz de la palabra, cuando tú lo lees, queda casi sin entendimiento, pero se necesita estudiar un poquitico más profundo para traerlo a un entendimiento. ¿Amén? María Magdalena, ¿sí? Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Escucha esto, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí quiero hacer un paréntesis un momentico. Dice que todas estas mujeres fueron libertadas por Cristo de demonios. A María Magdalena específicamente dice de 7 demonios. Dice que salieron de ellas 7 demonios. Y ahora vamos a entender algo ahorita para que ustedes entiendan por qué Jesús refirió la parábola de aquellos 7 demonios que regresan. Dice, y el estado de aquella persona vuelve a ser peor que el primero que tuvo. María Magdalena, o se cree que era Magdalena, a la que Jesús se le presentaron, le dijeron que la habían agarrado el mismo acto del adulterio y se la presentaron. Y Jesús le perdonó y le dijo, los que te condenaban, ¿dónde están? Ya no están, ¿verdad? Le dijo, al levántate, ve y no peques más. Amén. En ese momento, ella recibió misericordia de Dios. Pero en la historia, nadie dice si ella volvió a pecar o no volvió a pecar. ¿Por qué Jesús refirió la parábola? Porque toda parábola tiene que tener un propósito y tiene que tener una enseñanza en la Biblia. ¿Por qué Jesús refirió la parábola de los 7 demonios? Cuando dice, la casa queda limpia, quedó vacía, estaba recogida, pero está vacía. Y el demonio ve y dice, ay, la casa está vacía. Y dice, vienen 7 más, peores que él, y habitan allí. Escucha esto. Se cree que María Magdalena, a la que Jesús perdonó, que fue la misma que regresó estando Jesús en Galilea, escucha esto, dice que le tiró el perfume en la cabeza y en los pies era María Magdalena. ¿Por qué? Se cree que ella regresó a seguir pegando. Y el estado de ella vino a ser peor que el primero. Entonces después Jesús la libertó de 7 demonios. Y vamos a verlo ahora más adelante. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Léeme despacio.
uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora. Escucha, voy a hacer una pausa, entiendan esto. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora. Ese término, escucha esto, ese término solamente se usa en la Biblia, se usaba en aquel entonces, a las mujeres que se prostituían para ganarse la vida. Amén. Entonces se cree por estudios, por grandes estudiosos de la Biblia, escudriñar las escrituras, que la mujer, escucha esto, la mujer que derramó el perfume a los pies y en la cabeza de Cristo es María Magdalena. Que al principio cuando Jesús la perdonó en frente de todo el mundo, Jesús la mandó y le dijo, ve y no peques más. Pero ella se cree que volvió a regresar a sus andanzas y el estado de ella vino a ser peor que el primero. Amén. Entonces por eso dice que esta María había sido libertada de 7 demonios. Cuando ella fue libre de 7 demonios, ella se entera que Jesús está en casa del Simón. Escucha esto, en casa del sacerdote, en casa del fariseo. Y ella va corriendo a donde Jesús en forma de ¿qué? En forma de agradecimiento. Amén. Porque no hay historia, no hay base en la Biblia para decir que María Magdalena, en el momento que Jesús le perdona sus pecados, ahí le dice, ni yo te condeno, levántate. ¿Dónde están los que te condenaban? No hay forma en la Biblia, no hay en la historia una manera de encontrar de que ella en ese momento se haya arrepentido de sus pecados. Amén. Sino que después volvió a regresar a sus andanzas, entonces volvió a endemoniarse otra vez y Jesús tuvo que libertarla de 7 demonios que la estaban atormentando. Amén. Eso dice la historia, eso dice la teología. Sigue, Marisa. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Escucha, que es pecadora. Eso se le dice a las mujeres prostitutas que se prostituyen para ganarse la vida. Amén. ¿Sí? Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Escuchen bien, ¿sí? No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Nota, por lo cual le digo que sus muchos pecados le son perdonados, ¿sí? Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora, ¿por qué Jesús dice que sus muchos pecados le son perdonados? Ya Jesús le había perdonado el primero. Se la presentaron y le dijeron, esta mujer pecadora. Y Jesús le dice, yo no te juzgo, yo no te condeno, levántate y vete. Y le dice, ven y no peques más. Pero se cree que ella volvió a regresar otra vez al pecado. Y Jesús la vuelve a encontrar otra vez en la historia. Jesús la vuelve a encontrar en el camino. Y Jesús la libera de 7 demonios que la estaban atormentando. Por eso es que de ahí donde Jesús saca la parábola y dice, cuando la casa queda limpia y vacía, pero queda limpia y bien recogida, pero está vacía y no hay presencia, no hay búsqueda de Dios. Dice que el demonio está un rato por ahí y cuando regresa dice, voy a regresar a la casa de donde salí. Y regresa y ve la casa vacía, ordenada pero vacía. Dice, esta es la mía. Va y busca 7 compañeros más y entran y viven allí. Y el estado de aquella persona viene a ser peor que el primero. Por eso es que dice que esta mujer fue liberada de 7 demonios. De ahí donde Jesús refiere o saca la parábola.
¿Estamos acá? Entonces, esta mujer recibió 2 veces manifestación de Jesús. La primera en público, se la trajeron y le dijeron: mira, esta es una mujer pecadora, la hemos cogido en el mismo acto del adulterio. Jesús le dice: si ustedes están libres de pecado, tira la primera piedra. Todos se avergonzaron y se fueron. Jesús le dijo: levántate, yo no te condeno, ve y no peques más. Y fue. Entonces, después es liberada de 7 demonios. Y va donde está Jesús. ¿Por qué ustedes creen que ella fue donde estaba Jesús? Estando Jesús en una casa. Por agradecimiento. No por religiosidad, no por costumbre. Cuando nosotros venimos a la iglesia no venimos por costumbre. Voy a la iglesia por costumbre, me toca ir a la iglesia hoy. Cuando usted viene a la iglesia viene por agradecimiento a Dios. Viene porque Dios te ha ayudado. Dios se ha manifestado. ¿A cuántos se les ha manifestado Dios acá? Yo creo que a todos, de una o de otra, Dios se le ha manifestado. Entonces, lo que espera Dios detrás de que Él se manifiesta, detrás de que Él nos ayuda, es que nosotros seamos agradecidos. Lo que hacemos en la iglesia, lo hacemos por agradecimiento. Lo hacemos porque ¿a cuántos no nos ha perdonado Dios? Muchos. Por eso Jesús dijo: porque a muchos se le perdonó, muchos amó. ¿Estamos acá? Primero se le perdonó el primer pecado que se la presentaron y después Jesús la volvió a liberar de 7 demonios. ¿Cuánto usted cree que esa mujer no amó a Jesús? No estuvo agradecida con Jesús. Y dice que aquellas mujeres, escuchen esto, aquellas mujeres en aquel tiempo y hasta hoy también, las mujeres prostitutas que se prostituyen para ganarse la vida, tienen dinero bastante y lo tienen que ser guardado. Y dice que todas estas mujeres, una intendente de Herodes, una mujer del gobierno, quizás tenía dinero. A esta mujer María, otras mujeres, dice, le servían a Jesús con sus bienes también. Pero ese no es el punto. El punto es el agradecimiento con lo que ellas lo hacían. No solamente ellas, ellos también. Porque todos los hombres que vinieron a alabar a Jesús, todos los hombres que vinieron a glorificar al Señor, lo hicieron por agradecimiento a Él. No por una forma religiosa. Jairo, por agradecimiento, escucha, por agradecimiento dejó sus formas religiosas que no lo llevaban a ningún lugar, no le podían salvar a su hija. Por agradecimiento fue donde Jesús. El leproso, por agradecimiento donde estaba Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Un ciego que había visto, porque Jesús le devolvió la vida. Él le dijo: yo no sé quién es, no me sé ni su nombre, pero le dijo a los fariseos: ustedes saben que si uno hace la voluntad de Dios y es temeroso de Dios, a ese Dios escucha. Y ningún profeta en aquellos tiempos hacía un milagro si Dios no lo mandaba a hacer un milagro. Si Dios no le decía: haz tal cosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por agradecimiento, los hombres siempre hicieron las cosas para Dios. No porque le debamos nada a Dios, porque nosotros no podemos pagarle a Dios. Lo único que Dios desea de nosotros es que seamos gratos, que seamos agradecidos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Agradecidos con lo que tenemos, agradecidos con lo que no tenemos. Es más, déjame decirte, la gratitud es la que mueve los cielos. Ser agradecido con Dios. No, ¿cómo se dice? Quejones. Como dicen algunos hermanos por ahí, quejabanzas. Y nos pasamos la vida entera quejándonos. Eso no es ser agradecido con Dios. Amén. Porque hasta ahora, si lo que tenemos hasta hoy lo tenemos gracias a Dios. Y si hasta hoy lo que no tenemos, no lo tenemos gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hacemos, por ejemplo, vamos a ver, la esposa de nuestro hermano Gilberto, ella está sirviendo ahí. Ella tiene que hacerlo por agradecimiento. Ella no puede hacerlo por religiosidad. El hermano está sirviendo allí. Él no puede hacerlo porque es su trabajo, es su tarea. No, lo hace por agradecimiento. ¿Cuántos dicen amén? El que canta, el que viene. Cuando vienes a la iglesia, ven agradecido. Pon música de alabanza, de gratitud. Y usted verá como usted llega a la iglesia con un gozo y una alegría, pero tremendo. ¿Cuántos han experimentado eso? Amén. Cuando me levanto todos los días que me levanto, gracias Dios. Si ni tengo 5 minutos para orar, en 5 minutos le doy gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por la vida. Amén. No le doy gracias por la muerte porque yo no vivo. En Cristo Jesús no morimos, vivimos. ¿Cuántos dicen amén?
¿Estamos acá? Entonces, lo que hacemos en el Señor lo hacemos porque... Y el Señor dijo, si lo hace como ella, donde quiera que se predique el evangelio de ella, se recordará para siempre. Porque lo hizo por gratitud. Porque se le perdonó mucho. Por tanto, mucho amará. Entonces, los fariseos son los que se creen que tienen que hacer las cosas por religiosidad. Me toca ir a la iglesia, me toca, es mi deber, es mi trabajo, esto, lo otro. No. Sí, eso es parte de eso. Pero tenemos que hacerlo por gratitud. Amén. Todo lo que hacemos en el Señor, lo hacemos por gratitud. Porque si no fuera por Dios, ninguno de nosotros estuviéramos acá. Ninguno. Ni los que me ven por acá, ninguno estuviéramos acá. Amén. Pero cuánta misericordia no ha tenido el Señor con nosotros. Cuán paciente no ha sido el Señor con nosotros. Dice la Biblia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos. Amén. Con un corazón arrepentido, con un corazón agradecido al Señor. ¿Cuántos quieren tener un corazón agradecido a Dios? ¿Estamos acá? De una manera u otra, Dios nos ha ayudado. A todos, ¿sí o no? Dios nos ha ayudado. Y si no te ha ayudado, bueno, pídele para que tú veas cómo te ayuda. Amén. ¿Cuántos creen que Dios habla? Dios tiene boca y habla. Tiene oído y escucha. Tiene ojo y ve. Amén. Tiene un corazón y siente la necesidad de sus hijos. Por eso que Jesús dijo, vuestro Padre sabe la necesidad que tú tienes antes que se la pida. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios quiere que nosotros tengamos un corazón agradecido. Te levantas por la mañana, Señor, gracias. Gracias por mi familia. Gracias porque has tenido misericordia conmigo. Gracias porque has tenido misericordia con mi familia. Gracias porque me has dado gracia. Gracias porque has dado gracia a mi familia. He experimentado tu favor. Gracias. Y eso te abrirá las puertas del cielo cuando Dios conozca que tu corazón verdaderamente es sincero para con Él. ¿Ustedes creen que esta mujer, por eso Jesús se lo dijo, esta mujer ha hecho lo mejor del mundo? ¿Cuántos dicen amén? Porque empezaron a criticar, el perfume valía mucho dinero, se puede hacer cantidad con los pobres. Eso no es lo que Jesús quiere. Sí. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. La gente empezaron a murmurar, empezaron a criticar y dijeron, ¿quién es este que hasta pecado perdonas? El único que puede perdonar el pecado es Dios. Por eso ahí vemos que Jesús es Dios. Entonces dicen amén. Amén. Dios está con nosotros, amados míos. Ese es uno de los nombres de Jesús. Emmanuel. Dios está con nosotros. Amén. Juan capítulo 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Escúcheme esto, dice, entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Vamos al versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más, lo que le dijimos ahorita. Amén. Pero se cree en la historia de que esta mujer, aunque recibió esta parte o esta misericordia de Dios, escuchen esto, esta misericordia de Dios en ese momento, se cree que no hizo caso al mandato, sino que regresó a sus andanzas. Amén. Entonces, vamos a regresar, porque me desvié un poquitico ahí. Vamos a regresar, escucha esto, a lo que es el servicio. Amén. El servicio en la iglesia. Lo que nosotros hacemos en la iglesia, lo hacemos al cuerpo de Cristo. Lo que tú y yo hacemos en la iglesia, lo hacemos al cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Estamos acá? Entonces, si lo vamos a ver espiritualmente, esta mujer hizo una buena obra a la iglesia, que es Cristo, que es el cuerpo de la iglesia, o la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos en la iglesia, escucha esto, podemos bien o dañar el cuerpo de Cristo, o podemos bien beneficiar el cuerpo de Cristo. Y yo creo que lo que nosotros debemos hacer es beneficiar el cuerpo de Cristo, no dañar el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos quisieran dañar a Jesús físicamente? Yo no quisiera dañar a Jesús físicamente. Por ende, no quisiera dañar el cuerpo de Cristo. Amén.
Por eso es que hay que vivir en amor. Por eso es que hay que vivir en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que a veces tenemos que aguantarnos la lengua. ¿Saben por qué? Porque a veces nuestra lengua daña el mismo cuerpo de Cristo. ¿Estamos acá? Meternos los pensamientos de Cristo para que nuestros pensamientos humanos, carnales y mundanos no dañen el testimonio de la iglesia. Amén. Entonces, vamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 27. Lo que nosotros hacemos en la iglesia, lo hacemos al mismo Cristo. Amén. Tenga siempre presente eso. Lo que nosotros hacemos en la iglesia, sea que sirvamos o sea que no sirvamos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras, escucha esto, sirven a la iglesia o no sirven a la iglesia. Y si no sirven a la iglesia y estás hablando de la iglesia, por ejemplo, vamos a verlo en este caso, usted está hablando de Cristo. Usted está quizás tocándole o pinchándole a Jesús con eso que le metieron aquí, o metiéndole un clavo, haciéndolo sufrir nuevamente. ¿Estamos acá? Y ninguno de nosotros queremos que eso pase, o queremos que eso pase. Yo no quiero que eso pase. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso tenemos que una iglesia en amor. Por eso Jesús dijo lo siguiente: por eso el mundo conocerá que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, si se respetan los unos a los otros, si se consideran los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siempre lo he dicho y lo voy a decir. Escuchen esto. Porque conozco a Cristo, no existe nada tan grande que usted pueda hacerme que no te pueda perdonar. No existe. Si mi Cristo lo hizo por mí, ¿por qué no lo voy a hacer yo por ti? Ese debe ser el pensamiento de nosotros como hermanos. Amén. ¿Cómo se llama eso? Solamente porque Cristo lo hizo por mí, por agradecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Ese sería, vamos a verlo de esta manera, ese sería nuestro pago a Él. Agradecimiento. Amén. Marisa. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice, así también Cristo. El cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros, pero muchos miembros son uno solo, así como lo es Cristo. Entonces, si yo te hago daño a ti, le hago daño al cuerpo de Cristo. Si me haces daño a mí, le haces daño al cuerpo de Cristo. Y así viceversa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Sí? Porque por un solo espíritu fuimos a todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cualquiera que sea, a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. ¿Amén? ¿Sí? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, no muchos. Esta es la parte donde muchos entran y dicen, yo soy la iglesia. Usted no es la iglesia, mi hermano. Usted es parte de la iglesia. Amén. Y como es parte de la iglesia, donde hay muchos miembros, dice que a su vez, todos son uno solo. Por eso fue que Jesús dijo, Padre, oro para que ellos sean perfectos en unidad, como tú y yo somos uno solo. Amén. Marisa. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Aquí va una parte donde nosotros podemos hacerle daño al cuerpo. Escucha esto. El pie dice, ya no quiero ser el pie, quiero ser la mano. Ya le estás haciendo daño al cuerpo. Porque como un pie va a ejercer la función de la mano. O como la mano ejercerá la función del pie. Ya por ese simple pensamiento en tu mente, ya por ese simple pensamiento le estás haciendo daño al cuerpo de Cristo. Amén. Sigue, Marisa. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Un cuerpo deformado completamente. Amén. Y este tipo de actitudes dentro de la iglesia, escucha esto, pueden afectar negativamente el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso afuera mucha gente dice, yo prefiero quedarme en mi casa, no voy a la iglesia. Amén. Tenemos que edificar una iglesia en orden, hermanos míos. Una iglesia llena de misericordia, una iglesia llena de amor. Amén. Llena de obras, trabajo, servicio para Cristo, pero llena de todas estas cosas que no
afectan negativamente el cuerpo de Cristo, porque nuestras actitudes pueden ser negativamente para el cuerpo de Cristo. Lo que pensamos, lo que hablamos. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Para un momentico, ¿quién colocó los miembros en la iglesia? Dice Dios, no fuimos nosotros. Tú y yo no elegimos venir a la iglesia. Tú estás aquí por pura gracia, por puro amor de parte de Dios. Entonces nosotros deberíamos ser agradecidos con eso. Y que nuestras actitudes muestren que somos agradecidos con Dios por el simple hecho de que Él nos colocó dentro de la iglesia. No importa que ahora no ejerzas un ministerio, o no importa que nunca lo ejerza, dice el apóstol Pablo, que todos en la iglesia de una u de otra manera servimos a Cristo. Porque estamos dentro del cuerpo de Él. ¿Sigue, Marisa? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Yo no puedo decir, yo no te necesito. Como tampoco tú debes decir, no necesito. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Esto es, amados míos, evangelio. Todos nos necesitamos unos a otros. Yo necesito que ores por mí, como yo oro por ti. No sé si estamos acá. A veces, por ejemplo, voy a ver de esta manera. A veces la gente no discierne la carga que tienen los pastores. Voy a hablar de pastores, no voy a hablar de pastores. Y necesito que los hermanos oren por mí. Y yo he recibido cuando hermanos oran por mí. Las cargas se van. Entonces yo no puedo decir que no necesito de un hermano, porque sea quizás el pastor. O ningún pastor que me está mirando. Como usted tampoco debe decir, no necesito del pastor. ¿Cuánto dicen amén? Eso es necesitarnos los unos a los otros. Esto es el cuerpo de Cristo. Esto es ser agradecidos con Dios. Agradecidos con Cristo. Porque estamos aquí porque Él nos metió dentro de la iglesia. Dice que Él añadía a la iglesia a los que habían de ¿qué? De ser salvos. Sigue, Marisa. Hasta 27, ¿verdad? Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. A los que no son dignos, a los que no parecen dignos, a los más pecadores, dice que hay que tratarlo con más misericordia. Y a los que menos decorosos son, a esos hay que tratarlo con más decoro. Por ejemplo, entra una mujer por ahí, prostituta, qué sé yo, no sé cuándo. ¿Tú sabes lo que hacen las iglesias hoy en día? Empiezan a mirar, no, la hermana como viene con abierto un poco esto acá, la falda por acá. Empiezan a criticar y la lengua se suelta. Y tú no sabes el propósito que tenga el propósito Dios con esa mujer o con ese hombre. Que venga lleno de peste, que venga en camiseta. No sé si están acá. Amén. Porque no sabemos el propósito que tenga Dios con ella o con él. Tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que ser porque antes éramos lo mismo. Éramos lo mismítico. ¿Estamos acá? Entonces, a través de un agradecimiento sincero, verdadero con Dios, es que nosotros podemos cumplir con eso. Si no, no podemos cumplir con tal cosa. ¿Estamos acá? Qué lindo. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué dice? Espérate. ¿Qué dice? Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿A todos dicen amén? Amén. Ustedes saben que tenemos un grupo de chat, ¿verdad? En el grupo de chat puedes poner ahí tu exhortación. Puedes, hola, ¿cómo están? Bendiciones, ¿qué? Y comunicarnos a través de ese grupo. Tenemos que darle gracias a Dios por la tecnología, que hoy podemos hacerlo, porque antiguamente no podemos hacerlo. Entonces, escuchen esto. Quería dejarlo ahí. Nuestra actitud, escuchen esto, nuestra actitud puede dañar la sensibilidad débil de los hermanos por el cual Cristo murió por él también. Por eso es que tenemos que ser sabios con este tema. Y la mejor manera de hacerlo es reconociendo paso a paso, día a día, el agradecimiento que debemos tener a Dios
Porque si no somos agradecidos, escucha esto, por un hermano que Cristo murió, nosotros pecamos en contra de ese hermano. Y no pecamos en contra del hermano porque pecamos en contra de Cristo. Por eso es importante entender el cuerpo de Cristo. Lo que hacemos en la iglesia afecta directamente a Cristo. No nos afecta a nosotros, afecta a Cristo y al testimonio de la iglesia. 1 Corintios 8:12. Hay un ejemplo solamente ahí que dice que pecando contra el hermano no pecas, pecas contra Cristo. Y la pregunta es, ¿nosotros queremos pecar contra Cristo? Yo no quiero pecar contra Cristo. Yo no quiero que eso me suceda. Amén. Marisa. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, Pecando contra los hermanos, no contra uno, contra los hermanos. E hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Amén. Entonces, lo que nosotros hacemos en la iglesia, escuchen esto, cuando nosotros hablamos de alguien, cuando criticamos a alguien, voy a dar un término cubano, cuando le estiramos el pellejo a alguien, a Cristo se lo estiramos. Por eso siempre he dicho a las veces que he tenido la oportunidad de ministrar a otras personas, en vez de hablar, en vez de condenar, en vez de criticar, vamos a orar. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted no sabe el propósito que tenga Dios con esa persona. ¿Están acá? Esto es una manera de ser agradecidos. Porque tenemos que vernos en el lugar donde estuvo esa persona. Amén. Dice Cristo que cuando Él estuvo en la tierra, Él andó caminando sin tener en cuenta el pecado de los hombres. Porque Él dijo una cosa: yo no los voy a juzgar. Mi palabra es la que lo va a juzgar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dejemos que la palabra juzgue a la gente. No juzguemos nosotros a la gente a la ligera. Más bien guardemos nuestra lengua delante de Dios. Y eso es una manera de ser agradecido. Porque si no, no vamos a ser como la mujer que derramó el perfume a sus pies. Entonces, ¿qué pasa? Que queremos derramar perfume a los pies de Cristo, pero nuestra lengua es aquí a la esquina. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos derramando perfume a los pies de Cristo. Vamos a ver el privilegio, escucha esto, el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Escuchen esto. El privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver, escucha esto, cómo es Cristo. Número 1. Y después lo vamos a leer en la Biblia. Número 1. Él es verdadero. Si nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, Él es verdadero y eso es parte de su testimonio. Número 1. Número 2. Él es honesto. Vamos a ver el número 1, verdadero. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Miren todos en la pantalla. Apocalipsis 19, 11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Qué dice? Y con justicia juzga y pelea. Número 1, Cristo es verdadero. Número 2, Él es honesto. ¿Cuántos saben que Cristo es honesto? Dice que en Él no hay sombra de variación, ni es hijo de hombre para que mienta, ni para arrepentirse tampoco. Él es honesto. Número 3, Él es justo. Y vamos a ver en la Biblia algo que habla de la justicia de Dios, o la justicia de Jesús, hablando de Él, Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Miren todos en la pantalla lo que dice. Si sabéis que Él, ¿qué dice? Él, no nosotros, Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, si nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que ser verdaderos, honestos, tenemos que ser justos. Ahí mismo digo, primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ¿qué dice? Es justo como Él es justo. Entonces, hasta aquí vamos por 3 aspectos de nuestro Señor: verdadero, honesto, justo. Y la justicia nos compara con nosotros. El que ha nacido es justo
y hace justicia como Él es justo. Les hago una pregunta. ¿Nosotros podemos cumplir con lo que el Señor Jesucristo nos enseñó acerca del amor, la justicia, la misericordia, de andar en amor, de andar como Él anduvo? Dice que el que dice que le conoce no anda como Él anduvo, el tal es mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sí se puede, hermanos míos, porque Dios no nos va a pedir algo que solamente Jesús podía hacer. O Jesús no nos va a pedir algo que solamente Él podía hacer. ¿Cuántos dicen amén? Número 4. Escuche, número 4. Él es puro. Y Mateo capítulo 5, versículo 8 dice: bienaventurados los puros de corazón. Amén. Él es puro. Número 5. Jesús es amable. A veces nuestras actitudes nos muestran amabilidad en la calle, para con el prójimo, en los lugares donde vamos a hacer shopping. No mostramos amabilidad para con los demás. Y esto nos incluimos todos. Tenemos que aprender de eso. Él dijo: yo he dejado huellas para que ustedes sigan mis pisadas. Cristo es amable. Número 6. Todo en lo que hay buen testimonio. Jesucristo tenía excelente testimonio. Tenía muy buen testimonio. Amén. Él tiene buen testimonio. Y número 7, Él es verdad. En Él no hay mentira. Él es verdad. Si somos hallados falsos testigos delante de Dios por decir mentiras, entonces ¿qué tenemos de Cristo en nosotros? Tenemos que aprender de eso. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo que acabamos de leer ahora aquí es una cuestión. Y nos exhorta el apóstol Pablo, o exhorta a la iglesia de Filipenses, a que piensen, digan, en todo lo que hay buen nombre. Marisa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hablando o apuntando a la persona de Cristo. Miren cuántas, ¿cómo se dice? Virtudes, ¿no? Miren cuántas virtudes el apóstol Pablo mencionó solamente de Cristo. En algo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen testimonio. En algo que hay virtud, la palabra virtud es verdad. Amén. En esto piensen. ¿Saben por qué? Porque si nosotros hacemos esto, le vamos a hacer bien a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Amén. Todo lo que nosotros hacemos, desde lo que pensamos hasta lo que hablamos, escucha esto, o puede bien afectar positivamente a la iglesia o puede bien afectar negativamente al testimonio de la iglesia. ¿Estamos acá? Amén. Por eso que la Biblia dice que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Entienden eso? Quiero cerrar con Efesios capítulo 5, versículo 1 al 3. Y esta exhortación nos llevará a nosotros, escucha esto, a no hacerle daño al cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Si te hago daño a ti, le hago daño a Cristo. Si me haces daño a mí, le haces daño a Cristo. Si le haces daño a tu prójimo, le haces daño al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es solamente, escucha esto, es solamente, vamos a ponerlo de esta manera, uno de los pecados que más se mete dentro de la iglesia, escucha esto, y se mete en silencio dentro de la iglesia, y nosotros tenemos que guardarnos de eso. Es la murmuración. Cuando nosotros murmuramos, eso es un pecado de lepra que puede afectar toda una congregación interna y externamente, y hace mucho daño dentro de la iglesia. Amén. Y no sirve al cuerpo de Cristo. No seamos ingratos, seamos agradecidos con Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Marisa, del 1 al 5, Efesios 5, del 1 al 3, perdón. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un momentico. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A cuántos hemos experimentado el amor de Dios acá? El perdón de Dios. Todo lo hemos experimentado en algún momento. Por eso es que hoy podemos decir,
Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Nadie puede amar a Dios si no se siente amado por Dios. Amén. ¿Sí? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y andad en amor. Escuchen esto. Y andad en amor. Cuando andamos en amor, podemos cumplir con el agradecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Una persona agradecida es una persona que ama. Y ama mucho. Porque mucho se te ha perdonado. Mucho se me ha perdonado. Estamos acá. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ti y por mí. Por nosotros. Dice, se entregó a sí mismo. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué dice el próximo verso? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni fornicación, ni avaricia, ni ninguna clase de cosa que no edifica a Dios. Seamos entendidos, amados míos, seamos agradecidos con Dios. Amén. Cuando hablamos de la iglesia. Tenga presente, voy a reducir trayendo todo desde un principio. Cuando venimos a la iglesia, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted sale de su casa, que usted haya orado a Dios en agradecimiento a Él, usted viene a la iglesia por agradecimiento a Dios. Cuando usted sirve a Dios, usted sirve por agradecimiento. Cuando usted se sienta ahí, se sienta por agradecimiento a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todas las cosas en el Señor se hacen por agradecimiento. Si no lo hacemos porque somos agradecidos, somos unos religiosos más. Y me incluyo yo en el paquete. Porque todos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Seamos agradecidos con Dios.